Muy buenas, bienvenido o bienvenida a Trainology. Este vídeo es diferente, por eso te recomiendo que te quedes. Let's go. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida un día más al canal de Trainology, el canal en el cual vamos a llenar tu vida de puros gains, de pura science, y te vamos a enseñar a llevar a cabo tu objetivo, ya sea aumentar la masa muscular, ya sea perder grasa, ya sea mejorar tu rendimiento, etcétera, etcétera. En este caso voy a comentarte una de las claves para poder maximizar la ganancia de masa muscular. El formato es un poco diferente, es un formato más formativo, pero estoy seguro de que te va a gustar mucho porque la información que te voy a dar es muy, pero que muy valiosa. Entonces, empezamos. En este vídeo quiero explicarte y me quiero centrar en un concepto muy interesante, el cual se denomina ratio estímulo-fatiga. ¿Qué nos quiere decir este concepto? Bueno, pues realmente tenemos que entender lo que es el estímulo y lo que es la fatiga. Digamos que el estímulo lo podríamos definir como los motivos mediante la carga de entrenamiento que nosotros utilizamos, que le damos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, para adaptarse a una carga determinada, y esta carga va a ser la que va a dictar en qué tiene que adaptarse nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros hacemos dos series de sentadilla, estas dos series de sentadilla, digamos que tienen un estímulo, por ejemplo, en el cuádriceps, el cual nuestro cuerpo lo va a entender como un motivo o una necesidad a la que se tiene que adaptar, y la necesidad o digamos la adaptación que va a crear para poder adaptarse a este estímulo va a ser el de aumentar la masa muscular del cuádriceps. Por lo tanto, siempre que queremos aumentar la masa muscular, tenemos que darle un estímulo, es decir, una razón a nuestro músculo determinado para aumentar la masa muscular del mismo. Y luego la fatiga, digamos que es el cansancio que acumulamos mientras que impartimos este estímulo. Entonces, es aquí donde entra el ratio estímulo-fatiga, es decir, la relación que hay entre cuánta fatiga tenemos que acumular para poder dar algo de estímulo a un músculo determinado. Bien, entonces, aquí tendríamos que entender lo siguiente, y es que si nuestro objetivo es maximizar las ganancias de masa muscular, lo que vamos a intentar es escoger ejercicios que tengan un adecuado ratio estímulo-fatiga. ¿Por qué? Porque si el ejercicio no tiene un adecuado ratio estímulo-fatiga, es decir, para generar un poco de estímulo tenemos que cansarnos o nos fatigamos muchísimo, lo que vamos a conseguir con ello es no poder entrenar tanto. Es decir, por ejemplo, si tú haces un ejercicio que te genera mucha fatiga, pero que realmente cuando terminas ese ejercicio no notas apenas el músculo que quieres notar o el músculo al que le quieres darle el estímulo, ese ejercicio seguramente no sea el más indicado. ¿Por qué? Porque cuando termines esa sesión de entrenamiento has acumulado tanta fatiga que necesitas invertir mucho tiempo en recuperarte de esta fatiga. Por ejemplo, 3, 4 días. Por lo tanto, esos 3 o 4 días es tiempo que no estás, digamos, dándole más motivos, mayor estímulo a este grupo muscular. Bien, entonces lo que vamos a intentar va a ser escoger ejercicios que nos den un adecuado estímulo y que la fatiga que tenemos que acumular para tener este estímulo sea la menor posible. Ahora te voy a poner dos ejemplos de, digamos, dos comparaciones entre diferentes ejercicios para que entiendas a qué hacemos referencia cuando hablamos de que un ejercicio tiene un adecuado ratio estímulo-fatiga. Entonces, vamos a ello. Tenemos aquí la primera comparación, que sería la del peso muerto rumano versus el peso muerto convencional. Entonces, hay muchas personas que piensan que cuando nuestro objetivo es única y exclusivamente hipertrofiar, el peso muerto convencional es una herramienta adecuada, ¿no? Es decir, hombre, todo el mundo hace peso muerto, claro, pero vamos a analizarlo realmente si tiene un adecuado ratio estímulo-fatiga y si este ratio es interesante para poder maximizar nuestras ganancias de masa muscular. Entonces, quiero hacerte la siguiente pregunta. Y es, pongamos que tu objetivo, normalmente cuando haces el peso muerto, es... hay gente que tiene objetivos, por ejemplo, de hipertrofiar la espalda, ¿no? Entonces, cuando terminas el propio peso muerto convencional, ¿notas la espalda? Es decir, ¿notas realmente el dorsal? Porque esto es una señal de si ha habido estímulo o no. Porque, por ejemplo, si tú haces una serie de curl de bíceps, notas el bíceps. Significa que tu cuerpo se ha llevado un estímulo por el cual lo que hace es, por ejemplo, llevar más sangre a ese músculo y, por lo tanto, te da la pista de que ha habido cierto estímulo, ¿no? Es decir, la típica congestión, el típico pump, es señal de que puede haber un estímulo. Pero cuando terminas de hacer el propio peso muerto convencional,
es muy raro notar la espalda. Es muy raro notar la espalda de la misma manera en la cual, por ejemplo, haces unos jalones al pecho y ahí sí que sí notas la espalda, ¿no? Entonces, hay otro tipo de objetivos cuando hacemos el peso muerto convencional y es el de generar un estímulo al isquiosural, ¿no? Es decir, a la parte posterior del muslo, el isquiotibial, que muchas personas lo llaman isquiotibial, pero realmente se llama isquiosural, ¿ok? Entonces, cuando terminas la serie, ¿notas realmente el isquiosural? ¿O lo que notas es que estás fundido, pero tampoco notas una zona de tu cuerpo, un músculo de tu cuerpo en el que realmente notes ese quemazón cuando has terminado la propia serie? Porque a mí personalmente y a muchas personas nos pasa esto último. ¿Qué es lo que quiere decir? Que durante esta serie has acumulado mucha fatiga, pero realmente el estímulo localizado que se ha llevado el propio isquiosural es muy pero que muy bajito. Por lo tanto, seguramente tenga un peor ratio estímulo-fatiga que un peso muerto rumano con barra, que es el ejercicio que estás viendo ahora mismo a tu izquierda. ¿Qué es lo que ocurre en este ejercicio? Que cuando terminas de hacer la serie, seguramente hayas notado muchísimo más y muchísimo mejor el isquiosural que en el propio peso muerto convencional. Por lo tanto, tenemos en cuenta que en este ejercicio el estímulo es mucho mejor. Pero ahora si analizamos la propia fatiga, cuando tú haces el ejercicio, el propio peso muerto rumano con barra, la carga que necesitas para generar el estímulo, la carga que utilizas en tus series, seguramente sea muchísimo, pero que muchísimo más reducida que la de un peso muerto convencional. ¿En qué se traduce esto? Que la fatiga que vas a acumular seguramente sea muchísimo más reducida que en un peso muerto convencional. Por lo tanto, si tu objetivo es maximizar la hipertrofia del isquiosural, seguramente, atendiendo a este principio o a este factor del ratio estímulo-fatiga, el peso muerto rumano con barra es mucho más efectivo que el peso muerto convencional. Vamos con otro ejemplo para que te siga quedando claro y vamos a verlo en otro tipo de comparaciones. Por ejemplo, la sentadilla jaca versus la sentadilla libre. Pongamos que el objetivo cuando hacemos ambos ejercicios es la de estimular el cuádriceps. ¿Ok? Si nos ponemos una sentadilla jaca, hay algo muy bueno de este tipo de ejercicios, o digamos de este ejercicio en sí, que es la propia estabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la sentadilla jaca ya de por sí es estable. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que centrarnos es en apretar, en empujar el propio suelo, o digamos la propia plataforma, y subir la carga. En cambio, en la sentadilla libre, lo que ocurre es completamente lo contrario. Tenemos que encargarnos de estabilizar esta carga, por lo tanto, seguramente la capacidad que tenemos de generar un estímulo en el cuádriceps es mucho más reducida. ¿Por qué? Pues porque no podemos centrarnos tanto en el propio cuádriceps, porque tenemos tantas cosas a las que centrarnos que al final nuestra atención y la capacidad de generar el estímulo digamos que se libera y no va tan enfocada al propio cuádriceps, ¿ok? Por lo tanto, si empezamos ya a analizar ese tipo de situaciones, vemos que la sentadilla jaca tiene un mejor ratio estímulo-fatiga. Vamos con lo siguiente. La carga que necesitamos en una sentadilla jaca seguramente sea mucho más reducida que la que necesitamos en lo que sería la propia sentadilla. Por lo tanto, la fatiga también va a ser menor. Y aparte de ello, normalmente la congestión o el propio pumping que se consigue en la propia sentadilla jaca es mucho mayor que la que se consigue en una sentadilla. Es decir, cuando terminas la sentadilla normal, libre, no notas los cuádriceps, no notas tanto los cuádriceps que cuando terminas de hacer la serie en una sentadilla jaca, siempre y cuando igualemos tanto las repeticiones como el grado de esfuerzo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tienes otro ejemplo más de que no siempre los típicos ejercicios que se han hecho durante toda la vida son los más efectivos a la hora de aumentar la masa muscular. ¿Que se puede crecer mucho con ellos? 100%. Pero si si queremos hilar muy fino, tenemos que tener en cuenta que hay otras herramientas, hay otro tipo de sistemas que podemos utilizar para maximizar el crecimiento del músculo. ¿Ok? Así que bueno, espero que te haya gustado mucho y antes de irme quiero comentarte una cosita. Y es que si accedes ahora mismo a la propia plataforma de Trainology durante 30 días, es una plataforma nueva que hemos creado para poder seguir formándote, este tipo de vídeos vas a tenerlos multiplicado por 100. Durante los 30 primeros días vas a poder acceder por solo 1 euro. Y este euro se va a donar de manera íntegra a la sanidad española. Ya hemos recaudado más de 600 euros, por lo tanto, creo que ahora mismo no tienes ningún tipo de excusa para apuntarte, para poder seguir formándote de la mejor manera posible, tanto en términos de aumentar la masa muscular, la fuerza, la pérdida de grasa, etcétera, etcétera. Es solo 1 euro, tienes acceso a todo el contenido que ya hemos publicado hasta ahora, más el que vamos a publicar durante los 30 siguientes días. Tienes formaciones, tienes tutoriales, tienes formaciones sobre cómo programar tu entrenamiento. Nosotros mismos te explicamos qué es lo que hacemos en nuestro entrenamiento para que te lleves mogollón de ideas y que aprendas de una manera súper práctica. Así que bueno, aparte de ello, como te comento, este euro se va a donar de manera íntegra
Por lo tanto, ya no hay ningún tipo de excusa, no solo para formarte, sino para donar este euro y poder ayudar a todos los sanitarios que se están dejando la piel porque nosotros estemos ahora mismo en casa y poquito más. Así que bueno, espero que te haya gustado. Si te ha gustado y es así, dale un like. Esto es un dislike. Eso es. Dale un like, suscríbete y nos vemos dentro de muy poquito. Hasta luego.